Hola, bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta segona sessió del curs Mapes del Cervell, el llegat de Ramon i Cajal. Com ja sabeu, aquest curs el vam començar fa un parell de setmanes amb una primera sessió inaugural en la qual van participar el Salvador Massip i la Cristina Nombela. En aquesta primera sessió vam esbossar, alguns detalls sobre la trajectòria vital de Ramon i Cajal. També vam parlar, la Cristina Nombela ens va parlar una mica més sobre l'escola histològica que va néixer arran de les seves investigacions. Vam també poder escoltar la veu de Cajal a través de la lectura dels seus textos. I avui, en aquesta segona sessió, el que farem és aprofundir una mica més en aquesta teoria neuronal de Cajal. I per fer-ho tenim amb nosaltres una de les més grans expertes en aquest àmbit a Barcelona i, de fet, internacionalment, que és la Mara Dirsen. La Mara és directora d'investigació en el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. És una de les principals veus a nivell internacional en l'estudi sobre la síndrome de Down, entre altres àmbits de recerca, però ella s'ha especialitzat en aquesta qüestió específicament i les seves investigacions s'han traduït en una millora substancial en el rendiment cerebral cognitiu de les persones que tenen aquesta síndrome. Ella és, a més, a part d'una gran experta en aquest àmbit, una gran divulgadora. Suposo que alguns de vosaltres ja l'haureu sentit en altres xerrades i té aquesta gran capacitat de transmetre qüestions tan complicades com és com funciona el cervell a un llenguatge que tots una mica puguem entendre. Així que li agraïm moltíssim que hagi acceptat estar en aquest curs i ara tenim la intervenció de la Mara i, com sabeu, al final de la sessió podeu també, si teniu alguna qüestió, alguna pregunta, fer-li. Així que moltes gràcies, Mara, i gràcies a tots vosaltres. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y debo decir que, de hecho, para mí el hablar en esta sesión es muy emocionante porque Ramon y Cajal, junto con mi padre, que era neurocirujano, fue uno de los referentes que yo utilicé para decidir dedicarme a la neurociencia. Y, de hecho, es ahora a lo que me dedico, a intentar comprender los mecanismos, en mi caso, de cómo aprende y recuerda el cerebro, cómo somos capaces de procesar información y cómo somos capaces de guardar todos esos cientos de miles de recuerdos que tenemos, Yo lo he titulado Cajal, el hombre que dibujó los secretos del cerebro, porque una de las cosas que me encanta de la neurociencia, en este caso de don Santiago, es precisamente esa capacidad de unir arte y ciencia. Porque esa diferenciación que hacemos, el arte por un lado, la ciencia por el otro, las letras por un lado, las ciencias por el otro, es totalmente artificiosa, en realidad. Entonces, la hacemos porque nos conviene a nosotros, pero no porque sea real. Empiezo con una frase que yo casi siempre pongo en mis charlas, porque es una frase que era cierta en tiempos de Cajal, pero es que sigue siendo cierta en estos días. Sabemos muchas más cosas, pero seguimos sin saber cosas fundamentales sobre qué es el cerebro y cómo produce la actividad mental. Él decía, el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio desconocido. Y a distintos niveles, a distintas escalas temporales y espaciales, sigue siendo así. Así que para nosotros, los científicos actuales, seguimos teniendo que ser cartógrafos cerebrales, como era don Santiago Ramon y Cajal. Y es una empresa tan magna como la cartografía que hacen los astrónomos, de la catalogación de estrellas nebulosas. Pues nosotros catalogamos células cerebrales, catalogamos sus conexiones e intentamos entender cómo funciona ese entramado. Y la verdad es que es un tema fascinante porque hay muchas cosas que ahora sabemos que nuestro cerebro hace y que hace que sea tan especial. Sabemos, por ejemplo, que transmite y procesa la información de forma mucho más eficiente que la mayor parte de nuestros superordenadores. De hecho, los superordenadores, no sé si habéis visto la exposición, intentan remedar lo que hace el cerebro. Pero es que además
transmite la información de forma más eficiente y es capaz de realizar billones de cálculos. No me refiero a cálculos explícitos, no es que vayamos calculando, a ver, vamos a ver cuántos metros hay de aquí a allí, pero nuestro cerebro lo calcula. Cuando yo voy a cruzar la calle, calculo la velocidad a la que viene el coche, evalúo si soy capaz de ir más rápido o menos rápido y me salto el semáforo o no me lo salto, ¿sí o no? Bueno, pues ese tipo de cálculos. O, por ejemplo, calculo la fuerza con la que tengo que coger un huevo, si está duro o si está crudo. Eso los bebés no lo saben hacer, lo aprenden a hacer. Y si tú le das un huevo a un bebé, hace ¡guau! Y se lo carga. Lo va aprendiendo con la experiencia. Y eso es algo que también hablaremos después. Pero además es que es muy eficiente energéticamente, aunque es verdad que respecto a lo que gasta el resto del organismo, gastamos lo que más gasta es nuestro cerebro, pero sin embargo, comparado con lo que yo tendría que imbuir de energía a un superordenador, pues realmente es muchísimo menos. Y de hecho, incluso hay un proyecto de la Carnegie Mellon University, que si os apetece es divertido leerlo, aunque obviamente es un poco fake, ¿no? Pero te calcula cuánto ganarías si alquilaras tu potencia, ¿no?, neuronal a una compañía, calculando lo que cuesta, pues eso, la hora de supercomputador. Bueno, pero además es muy fiable. Es cierto que eso es una faena para los que nos dedicamos en parte a las enfermedades cerebrales, y es que es muy resiliente. Entonces, hay enfermedades en las que necesitamos perder hasta el 80% de determinadas células cerebrales para que se manifiesten los síntomas. Y ya sabéis que eso en cierta medida pasa en el Parkinson, por ejemplo, en el Alzheimer, en que puede uno estar evolucionando durante 20 años antes de que los síntomas se hagan evidentes. Bien, pues ¿cómo empezó todo? Claro, eso es como en geografía. Ahora tienes la geolocalización, los satélites y la puñeta, ¿no? Y puedes verlo todo de arriba, abajo, puedes hacer el zoom, zoom in, zoom out. Pero al principio pues pasaba como con los mapas, pues la gente veía lo que podía ver. O sea, no teníamos las herramientas que tenemos ahora. Y entonces, bueno, pues los primeros mapas de los primeros exploradores del cerebro, pues lógicamente tenían sus ciertas imperfecciones. Entonces, claro, uno interpretaba. Igual que antes, ¿no? La Tierra es plana. Bueno, ahora volvemos a tener tierraplanistas, pero vamos, no son muy científicos, digamos, ¿no? Pero pues la Tierra era plana porque, claro, que no podíamos investigar más allá. No teníamos las herramientas para poder hacer las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada uno interpretaba la información que era muy parecida, si os fijáis en los dibujos de Golgi o de Cajal, pero cada uno la interpretaba a su manera. Y el problema era que pues había gente que lo que interpretaba es que en ese tejido nervioso lo que sucedía es que había un continuo, había unas anastomosis entre las células, es decir, de alguna forma las células no eran independientes, formaban lo que se llama un sincitio. ¿Qué es un sincitio? Pues es que las células están comunicadas directamente entre sí. No se produce un procesamiento de la información, sino que la información fluye como si fuera un río, como si fueran unas tuberías, ¿no?, entre las células. Bueno, pues eso es lo que pensaban los reticularistas, entre los cuales había gente buenísima. Había Johannes von Gerlach, había Otto von Dieterich, había después en el otro lado, en los neuronistas, que son los que decían, sí, pero nosotros no acabamos de ver esas tuberías conectadas, eso se llaman anastomosis, ¿no?, entre las distintas neuronas. No lo acabamos de ver, pensamos que acaban en terminaciones libres. Esos estaban pues Forel o Hiss, Wilhelm Hiss. Entonces, de hecho, alguno de ellos, a partir de los trabajos de Cajal, se pasó al otro lado, como Kölliker, ¿no?, se pasó al lado oscuro. Y de hecho, Kölliker fue muy importante, como ya escuchasteis el otro día, en la trayectoria, sobre todo en la trayectoria en la visibilidad internacional de Cajal. Luego os cuento un poco la historia. Pero bueno, el caso es que, claro, las preparaciones, por ejemplo, de hematoxilina e eosina, pues solo permitían ver, pues eso, ahí los cuerpos celulares, tal. Y entonces, bueno, pues la gente decía, vale,
pues lo que pasa con las neuronas es que se fusionan y al final se comunican la información no de una forma, digamos, estructurada, sino simplemente por continuidad, ¿vale? Bueno, ahí Joseph von Gerlach dibujaba todas esas anastomosis. Fijaos que al final es un tema de interpretación, es un tema de cómo uno mira las cosas. En la mirada es donde está la diferencia, finalmente, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que pensaban era que era esa interconexión protoplasmática, ¿no? El protoplasma, que era pues lo que rellenaba esas células. Claro, ahí la diferencia surgió cuando Golgi pues, descubrió la reacción en ERA, ¿no? Es decir, la técnica de Golgi, que se basaba en una impregnación argéntica, que es precioso. A mí es que estas cosas que hacían antes, ¿verdad?, que las seguimos utilizando, pero eran muy curiosas y de hecho hay muchos misterios todavía en la técnica de Golgi. Pero la cosa parece que surgió por un efecto que es muy interesante en ciencia, que es la serendipia. Y la mayor parte, la casualidad, ¿no? La mayor parte de los descubrimientos científicos surgen pues de esas casualidades. Yo siempre les digo a mis estudiantes de doctorado, cuando salga algo que no corrobore vuestra hipótesis, seguro que es lo más interesante que habéis hecho. Porque, a ver, también es que es lo más aburrido, ¿no? Yo tengo esta hipótesis, ay, me lo confirmas, pues guay, qué bien, qué aburrimiento, ¿no? O sea, de los fallos, de los errores, a veces surgen esas cosas geniales que, por ejemplo, en este caso, nos hicieron cambiar completamente pues, nuestra visión del cerebro, ¿no? Bueno, nos hicieron en algunos casos, ahora os lo cuento. Pero sí que es verdad que hubo mucho de casualidad, porque en realidad Golgi, bueno, de hecho hay mucha leyenda negra, dicen que fue la criada, que se equivocó, que estaban las muestras en dicromato potásico y entonces las puso en la solución argéntica, en nitrato de plata, pues por casualidad. Dicen que él lo hizo también pues, por ensayar, o sea, ahí hay mucho. Bueno, es lo bonito que tiene, ¿no? La historia, que siempre hay esa parte más novelesca de las cosas. Pero bueno, al final resulta que en esas muestras que estaban, esto es hematoxilinesina y esto es para que veáis la comparación, las muestras teñidas con Golgi, ¿no? Pero al final, uniendo esos dos factores, es como se conseguía que las neuronas cambiaran de color, tomaran ese color negruzco, ¿no? Lo interesante de esta técnica, en la que cuando le decían, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Golgi decía, he encontrado un método con el método que yo he encontrado, haciéndose como el esquivo, ¿no? Bueno, a ver, en realidad lo he encontrado, pero no sé muy bien cómo, ¿no? Que también está muy bien, yo no le veo el problema. Pero bueno, lo bonito de esta técnica es que no teñía todas las neuronas, era aleatorio. Algunas las teñía y otras no. ¿Y eso por qué es tan brutalmente interesante? Porque si te las tiñe todas, no ves nada. Porque hay tantas prolongaciones que se van juntando las unas con las otras y aquello es un lío de mucho cuidado, ¿no? Entonces, jolín, pues de repente con esa técnica tenía algunas neuronas y ahí podía, y además él hacía cortes muy gruesos en los cuales podía llegar a reseguir hasta el final las terminaciones. Y eso era precioso. Pero aún así, él con estas tinciones, de hecho, siguió un poco en la misma teoría, ¿no?, reticular. Para él fue como un poco la confirmación. Entonces él veía todas estas ramificaciones, que se llaman dendritas, y aquí en rojo sería esa prolongación más larga, que es el axón. Y él decía, no, es que las dendritas son como un sistema de nutrición, ¿no? Y por ahí llegan los nutrientes de la célula. Pero, de hecho, el que realmente, a ver, la teoría neuronal ya la habían postulado, como os decía antes, ¿no? Hiss y Forel. Pero, de hecho, el que realmente pudo demostrar o dar más elementos de demostración científica desde el punto de vista neuroanatómico fue Cajal. Entonces, bueno, pues es esto, ¿no? Él elaboró hipótesis proféticas a partir de esas ilustraciones, a partir de esas fotografías que tomaba, pues fue capaz de ver más allá.
es lo que llamamos saber ver, ¿no? En este supermundo de los Big Data y el Internet de las cosas y las puñetas, llega un momento que lo que hacemos es coleccionar, 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 y luego subcontratamos a los sistemas bioinformáticos y al machine learning y a la puñeta el pensar, ¿no? Y es que de vez en cuando hay que pensar, porque pensando, sabiendo ver, que sabiendo ver significa que cuando tú miras, no solo miras, aprehendes el fenómeno. Cajal decía, copiar domestica la atención, porque te obliga a fijarte. Y os lo aseguro, porque yo, a cámara lúcida, he reconstruido muchas neuronas y cosas que no ves cuando te lo dan todo hecho y te dicen, ¡hala! Dataset. Ahora estamos con los puñeteros dataset y venga, colección de datos, ¡ale! Ponte tú a mirar una por una, vamos, te da un pasmo, ¿no? Pues fijaos, en parte, esa capacidad de observación, esa capacidad de aprender, le venía también a Cajal de una vocación artística. Y él, de hecho, antes de dedicarse a la medicina, que le obligó su padre, como ya sabéis del otro día, bueno, pues a él le encantaban las artes visuales. Él tiene cuadros de cuando era adolescente y a él le interesaba mucho la fotografía. Y seguramente sin sus antecedentes artísticos, su trabajo hubiera tenido menos impacto. Porque el arte te obliga a mirar las cosas con otros ojos. Y os lo digo porque mi madre era pintora y mi padre era neurocirujano. Y tú aprendes cuando tienes dos polos así en tu casa a que ninguna de las dos puede vivir sin la otra. Son dos facetas de lo mismo. Y bueno, aquí os pongo pues algunos de los autorretratos de Cajal que son tan bonitos, porque además se le escondía, ¿no? El disparador se lo escondía ahí en la mano, lo veis aquí, cerraba. Siempre tiene las fotos con un puño cerrado para que no se le viera el disparador, ¿lo veis? Y de hecho era muy ahorrador porque en aquella época pues, no tenían dinero, entonces él se hacía sus propios revelados y demás, o sea, se hacía todo. Y lo publicó, además él tenía un cuaderno científico en el que iba bueno, pues apuntando todos los cambios que hacía en las fórmulas para el revelado fotográfico y demás, ¿no? Entonces, bueno, él decía, a mí también me gusta mucho la parte humana de Cajal, aunque también tenía sus cosas, era bastante cabezota y que eso le ayudó a ser persistente y determinado, ¿no? Pero bueno, todo tiene su lado, es el yin y el yang, ¿no? Entonces, él decía, sabido es que el hombre mezcla a todo su personalidad y cuando cree fotografiar el mundo exterior, a menudo se contempla y se retrata a sí mismo. Y eso es muy interesante porque, fijaos, eso nos pasa a los científicos, bueno, nos pasa a todos. Pero es que eso también permea a nuestra profesión. Entonces hay un sesgo cognitivo, que es muy interesante, que es el sesgo de confirmación. Y es que todos, incluso los científicos, tendemos a buscar más aquellos papers o aquellas evidencias que confirman nuestras hipótesis. Y pasamos un poco más por encima de aquellas que no nos dan la razón. Incluso en ciencias todavía peor, porque solamente publicamos lo que nos sale. Lo que no nos sale no lo publicamos, que eso está fatal, porque se aprende tanto de los resultados negativos como de los resultados positivos. De los fallos, incluso a veces se aprende más. Si todo te sale perfecto y todo redondito, pero es que ahora, es verdad, los científicos tenemos ese problema. A los editores de las revistas solo les gustan los resultados súper como claros y tal, y además te tiene que salir ahí una diferencia brutal. Eso no es biología, contra. Es que, no, pero es así. Es que estos sesgos es importante tenerlos en la cabeza, porque nos pasa a todos, da igual la profesión, da igual que sea en la familia. Yo siempre voy a ver, si alguien me cae bien, siempre le voy a ver por el lado bueno, si alguien me cae mal, siempre por el lado malo. Estamos sesgados, entonces hay que aceptarlo, señores, intentar corregirlo, si uno puede. Bien, pero fijaos, Cajal ya había montado su laboratorio de micrografía y demás, pero de hecho hasta que Luis Simarro no le mostró la tinción de Golgi, él no cambió su manera de ver las cosas. Y aquí tenéis
las células piramidales teñidas por la tinción de Golgi de Ramón y Cajal, que además inventó modificaciones en el método para hacerlo más rápido, para que se viera mejor, para que se viera más claro. Y en parte ahí también le ayudó todo su conocimiento previo de fotografía. Bueno, entonces, Cajal lo primero que hace es decir, bueno, vamos a ver si todas esas cosas que dicen de la teoría reticularista pues se confirman. Entonces él empieza a describir la microestructura del cerebro, pero aquí veis el esquema que compara el concepto de Golgi como una retícula, ¿no?, con el concepto de Cajal, que veis que lo que pinta son terminaciones libres sobre las neuronas. Y eso implica cosas que él en realidad no podía ver. Implica cosas que él deducía de la observación, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, veis las neuronas sensoriomotoras, las terminaciones sensoriomotoras de la médula espinal. Entonces él decía que esquema que compara el concepto de Golgi con los resultados de mis investigaciones. Lo mismo decía. Entonces él lo que decía era que no solamente se comunicaban, sino que además se comunicaban con una cierta direccionalidad. La información fluía en un sentido concreto, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿veis? La comparación entre la teoría reticularista y todo el concepto de terminaciones libres del que hablábamos antes, que no eran simplemente tubos que conectaban una neurona con la otra, sino que había algo más ahí. Entonces, él lo que decía era que se mandaba la información por los axones y se recogía por esas estructuras que son como un árbol, que se llamaban ramificaciones dendríticas. La verdad es que al final esta rivalidad, y Cajal lo decía, ¿no? Dice, claro, les dan el premio Nobel a los dos, ¿tú te crees? Es que también vaya bromita el destino, ¿no? Entonces les dan el premio Nobel y primero, bueno, pues habla Cajal y tal. Entonces, cuando habla Golgi, cuando habla Golgi, se intenta cargar toda la teoría neuronal de Cajal, ¿no? Entonces, bueno, de hecho Cajal decía, nosotros no hemos podido ver una malla de semejante red ni en el cerebro, ni en la médula, ni en el cerebelo. Las células nerviosas son elementos independientes, jamás anastomosados, como decíamos antes, por sus expansiones protoplasmáticas. Y es que, de hecho, en cierta medida era normal que surgieran las discrepancias, porque la técnica de Golgi no permite ver con el microscopio óptico, ¿no?, si están unidas o no. Es muy complicado, o sea, requiere una observación muy, digamos, detallada, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, a mí me gusta mucho lo que decía Cajal. Decía, a todos a cuantos embelesa el hechizo de lo infinitamente pequeño, aguardan en el seno de millones de células palpitantes de los seres vivos, que solo exigen para entregar su secreto una inteligencia lúcida y obstinada. Esa es una palabra muy importante para Cajal. Obstinada. Que las contemple, las admire y las comprenda. Para poder comprender hay que observar, pero hay que observar obstinadamente, hay que fijarse bien. Y él decía, pues, que cuando miraba la corteza cerebral lo que miraba era la exótica flora de un nuevo planeta. La corteza cerebral, decía, semeja a un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Y yo recomiendo este libro. Esto es una ilustración de un libro que se llama Neurocómic, en el que Matteo Farinella y una bióloga estuvieron trabajando juntos en explicar estos conceptos. Y ellos bueno, pues básicamente interpretaron los hallazgos no solo de Ramón y Cajal, sino otros hallazgos de la neurociencia en términos pues muy divulgativos y que son muy bonitos. Obviamente, Cajal lo que quería era intentar entender a partir de la estructura cómo funcionaba el sistema. Y esta relación entre estructura y función es algo que sigue vigente. Es decir, no quiere decir que solo la estructura nos explique la función. Pero, por ejemplo, en el sistema nervioso central,
la orientación, la direccionalidad, la estructura, la forma de esos árboles dendríticos, de esas estructuras de comunicación de las neuronas, nos va a decir mucho de cómo funciona el sistema. Tenemos que imaginarnos, y aquí lo veis, las neuronas tienen un cuerpo celular. En el cuerpo celular, pues hay lo que en los cuerpos celulares de la mayor parte de las neuronas, o sea, de las células, pues está el núcleo, tenemos las organelas y además el núcleo es donde está el ADN, como sabéis. Las organelas pues son los que les permiten hacer una mini fábrica de proteínas, porque al final los genes están muy bien, pero los genes son planos para recetas para fabricar proteínas. Entonces, nosotros tenemos que fabricar la proteína, que es lo que de verdad va a hacer las cosas en la célula. Todo eso está en el cuerpo celular, ¿vale? Pero la neurona tiene algo que es muy diferente de otras células del cuerpo. Si uno mira las células de la piel, pues, hombre, tienen su enjundia, pero son así como todas igualitas, ¿no? Luego no son todas igualitas, pero cuando tú las miras tampoco es que tengan mucho interés, ¿no? En cambio, las neuronas, ¿qué les pasa? Las neuronas tienen todo un aparato de comunicación. Esas dendritas es por donde la célula recibe la información. Y ya lo veremos luego, pero cada célula puede recibir miles de contactos. Y en el cerebro es como en la vida. Lo importante son los contactos, que os lo digan, ¿no? ¿Cuándo, dónde y con quién los hace uno? Y no solo eso, sino que ese árbol dendrítico nos dice mucho de cómo funciona el circuito. Por ejemplo, en el cerebelo, estas células son completamente planas. Son planas y están colocadas así. Y entonces, a través de ellas pasan unas fibras paralelas. ¿Hay alguien que sea electrónico, ingeniero electrónico o algo así por aquí? Pues este circuito tiene una estructura que solamente mirando cómo es, ya nos dice cómo funciona el sistema, ¿vale? Es decir, hay que mirar, porque cuando uno mira, uno acaba viendo. Otra de las regiones más interesantes es obviamente la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral hay estas neuronas que tienen forma de triángulo que se llaman neuronas piramidales, ¿vale? La corteza cerebral es muy importante porque es la parte de nuestro cerebro que realmente se dedica a procesar la información perceptual, a tomar decisiones, donde se producen las ideas, donde se producen las planificaciones de futuro, ¿no? Todo eso está en la corteza. Y en el cerebro pasa como en la evolución, ¿no? En el cerebro humano, el desarrollo, el desarrollo se llama, el desarrollo durante el periodo de neurodesarrollo infantil se parece mucho al de la evolución y las cosas van de atrás adelante, el cerebro, y de dentro a fuera, de manera que la corteza cerebral, sobre todo la más anterior, es lo más evolucionado y es lo que más tarda en desarrollarse en el ser humano. De hecho, en algunos seres humanos no se desarrolla nunca. Pero vamos, si no te dedicas a la política, normalmente se desarrolla en algún momento. Vale. Y entonces, fijaos, ahí Cajal supo ver otra cosa. ¿Veis esas pequeñas protrusiones que hay en esos árboles dendríticos? ¿Lo veis? Bueno, ahí de nuevo está el saber ver. Hasta entonces se había considerado que estas protuberancias eran artefactos y se descartaban. Porque los humanos hacemos eso. Lo que no entendemos es ruido. En electrofisiología pasa lo mismo. En el genoma pasa lo mismo. De repente todo lo que no codificaba proteínas es ruido. Es la materia oscura. No sirve para nada. No, perdona. Resulta que es lo más importante del genoma. Pero hay que saberlo ver. Y aquí pasa lo mismo. Resulta que los demás decían, eso es un artefacto, una protuberancia, eso es por la técnica. Pues no, resulta que Cajal supo ver que eso no era por la técnica y en estos dibujos representó todos los diferentes tipos, incluso de espinas dendríticas. ¿Y qué son las espinas dendríticas? Se llaman espinas porque eso parece un rosal, ¿verdad? Bueno, pues se llaman espinas dendríticas y lo que son los puntos de entrada de información.
de un tipo especial de información excitatoria, que es la más abundante en el cerebro. ¿Vale? Es por donde entra la información. ¿Vale? Entonces, fijaos, es muy interesante porque si por ahí entra la información, según cómo esté colocada esa dendrita, según cuántas espinas tenga, yo voy a conectar más o menos y con unas neuronas o con otras. Si yo miro cómo está mi árbol dendrítico, imaginaos que yo soy una dendrita, claro, no es lo mismo que yo esté así y conecte con esa señora, que esté así, conecte con ese señor, y no es lo mismo que pueda conectar con muchos dedos o con pocos. ¿Vale? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo como una ya tiene una edad. Claro, en mi época, los jóvenes lo siento porque ya no toca esto, pero en mi época lo que había eran las teles en blanco y negro. Yo además la primera tele en blanco y negro yo tenía como 8 años o por ahí. Y cuando llegó la tele a mi casa fue como en plan, ¿y esto qué? Y entonces tenían pues unas antenas, ¿vale?, que les llamábamos los cuernos, porque eran como son los cuernos. Entonces, según para dónde giraban los cuernos, aparte de darle una leche de vez en cuando, ¿sabes?, aquello de la televisión, pero según para dónde giraban los cuernos, pues tú veías los 2 canales que teníamos, que eran el VHF y el UHF, no había nada más. A mí me gustaba el UHF porque salía este señor que se llama Ironside y que era un detective muy bueno que iba en silla de ruedas y eso. Entonces, a mí las de detectives me gustaban mucho. Bueno, pues eso, Cajal supo dibujarlo, ¿vale? Y él dibujó pues, todos los tipos neuronales. Y lo interesante de esto es que todavía seguimos haciendo lo mismo. O sea, todavía hay proyectos que se dedican a generar la tabla periódica de las células nerviosas, de las células cerebrales. Y ya veis por su estructura con quién y dónde van a conectar. Simplemente mirándolas, ya sabéis que esta va a ser más promiscua y va a conectar con todo lo que tenga alrededor. Da igual. Esta, en cambio, va a ser más selectiva y con las neuronas de más abajo, de las capas más profundas, va a conectar más. Pero luego va a dirigir muy arriba sus otras ramificaciones para conectar con las capas más superficiales. ¿Vale? Entonces, simplemente mirándolas, ya nos podemos hacer una idea. Ya podemos empezar a imaginar con quién van a conectar, ¿vale? En cualquier caso, seguimos ahí porque es que el problema es un problema que tiene una magnitud interesante. Claro, os tenéis que imaginar que en el cerebro tenemos, según los últimos contajes, 86.000 millones de neuronas, aproximadamente como las estrellas de la Vía Láctea dicen. Yo no soy astrónomo, pero bueno, me lo creo. Bueno, eso, claro, hay que hacer un disclaimer aquí, y es que eso en el humano tipo, que ya sabéis lo que es el humano tipo, un tío de 50 años, 70 kilos y bien educado, y si puede con un poco de pasta. A las mujeres no nos cuentan las neuronas, porque como tenemos más, pues no. Cada una de esas neuronas, y ya lo hemos dicho antes, lo más importante son los contactos. Pues cada una de esas neuronas puede llegar a tener en algunos tipos neuronales hasta 10.000 conexiones. Que yo siempre comparo. A ver, ¿quién tiene redes sociales? Aquí, como de la edad media es un poco alta, supongo que no muchos, pero ¿quién tiene redes sociales? Levantarme la mano. Vale, joder, los mayores también tenemos redes sociales, yo también. Bien. A ver, pues ¿quién tenéis más de 50 contactos? Levantar la mano. Bien, bien. Vamos muy bien, aquí, me gusta. ¿Más de 100? Muy bien. ¿Más de 500? Pero bueno, ¿tú a qué te dedicas, hijo? Fantástico, fantástico. Bueno, pues imagínate, vamos, estas neuronas piramidales son unas influencers de cuidado, ¿no? No es por nada. Y lo más curioso es que en cada uno de esos contactos, que se llaman sinapsis, bueno, Cajal les llamaba besos protoplasmáticos, es que hemos perdido la poesía, pero bueno. Pues en cada una de esas sinapsis hay millones de moléculas. Se ha caracterizado lo que se llama el proteoma de los terminales sinápticos. Y es brutal, claro, porque necesitas un montón de diferentes cascadas moleculares activándose e inactivándose para sostener y modificar esas estructuras, ¿no? Bien, para que os hagáis una idea,
en los últimos 20 años se han dedicado un montón de esfuerzos a cartografiar ese cerebro, ¿no? A intentar entenderlo. Por eso os ponía lo de la tabla periódica. Fijaos, solamente en el Brain Observatory o en el Human Brain Project o en el proyecto Brain se han logrado caracterizar hasta 5.000 tipos de neuronas inhibitorias en el cerebro humano. O sea, la complejidad va aumentando. Nosotros lo que hemos hecho es cartografiar las neuronas de diferentes enfermedades en el laboratorio. Entonces, nosotros lo que sabemos es que las neuronas, cuando hay una alteración genética, pues no se forman correctamente ni los árboles dendríticos ni las espinas. No solamente cuando hay una alteración genética como en el síndrome de Rett o incluso en la esquizofrenia, que hay una interacción entre genes y entorno, o en el síndrome de Fragile X o en el síndrome de Down. Cosas como el estrés o la ansiedad, sabemos que también modifican los árboles dendríticos y las espinas dendríticas, ¿vale? O en la enfermedad de Alzheimer, sabemos que se pierden. La enfermedad de Alzheimer es un síndrome de desconexión al final. Y lo que pasa es que nuestras células se desconectan, ¿no? Entonces nosotros en el laboratorio lo que intentamos ver, perdonad que voy a calcular, todavía me queda un rato, ¿verdad? Un poquito, que hemos empezado tarde, vale. Que yo me enrollo mucho, perdonadme. Bueno, pues lo que hacemos es reconstruir esas neuronas e intentar entender la topología de sus contactos. Y para eso hemos desarrollado nuevas medidas y nuevos modelos matemáticos que nos permiten entender si las neuronas tienen una conectividad óptima o no. Y utilizamos sistemas completamente nuevos y mucho más interdisciplinares porque nos parece que lo que decía Braque es cierto, ¿no? Lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas maneras de pensar sobre ellos. Y eso es lo que intentamos hacer en el laboratorio y en general en las neurociencias cada vez más. Entonces, ¿qué vimos? Pues que, por ejemplo, modelos animales de síndrome de Down tienen neuronas subóptimas. Ya no es solo que tengan menos conexiones, que tengan menos ramas dendríticas, que sean menos complejos esos árboles dendríticos y, por lo tanto, la capacidad, la complejidad de procesamiento de la información esté alterada. Es que no se conectan de forma óptima. ¿Vale? Bien, pero después esa información que viene desde las dendritas se tiene que procesar. Y hemos dicho, puedes recibir hasta 10.000 contactos. Eso significa, como en un periódico, recibir 10.000 teletipos, imagínate, ¿no? Entonces, claro, al final, esos 10.000 teletipos que llegan, pues se tienen que procesar y entonces el comité editorial toma la decisión. Pues vale, voy a sacar esta noticia o esta otra. Y ese es el mensaje que después, a través del axón, que es la vía de salida de información ya procesada, ¿vale?, es la información que llega a la siguiente neurona. ¿De acuerdo? ¿Me seguís por ahora? Seguro, ¿eh? Las dendritas reciben la información, se procesa en el cuerpo celular y el mensaje de salida se canaliza a través del axón. Esa es la estructura, ¿ves? Aquí tenemos las dendritas con sus protuberancias, las espinas dendríticas, y esa información se procesa y al final la decisión, el mensaje que se decide enviar, sale por el axón, que aquí se va a volver a unir a la siguiente neurona, y eso lo hace a través de esas sinapsis, a través de esos microprocesadores cerebrales, que lo que hacen simplemente es que contienen una serie de vesículas y cuando llega una corriente eléctrica, que es el resultado de esa actividad neuronal, ¿vale?, lo que hacen es liberar pues, determinados neurotransmisores. Es una comunicación, no es verbal como entre los humanos, es electroquímica. Entonces, en función de lo que se libere, pues tú te pones muy contento, muy triste, te enfadas, o yo qué sé qué. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, porque como soy de otra época, pues digo que es como la canción aquella, ¿no?, que decía, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Bueno, pues en realidad lo que quería decir el hombre este es, me sube la dopamina. Lo que pasa es que, bueno, yo lo entiendo, pero claro, decir bilirrubina, no sé yo, pero bueno. Seguramente le pegaba más con la canción. Pero vamos.
Bueno, entonces, curiosamente, Cajal fue capaz, a pesar de que él no veía el espacio sináptico, porque es que no se puede ver con el microscopio óptico, y menos con el microscopio de la señorita Pepys que tenía él, ¿vale? Solo lo hemos visto después con los microscopios electrónicos, pero claro, ahí no se podía ver. Pero él lo que fue es capaz de definir incluso no solamente que la información iba a atravesar esas sinapsis, sino además qué dirección llevaría esa información. Y eso fue la ley de la polarización dinámica que enunció en una comunicación en Valencia, pues poco después de haberse encontrado con Kölliker, ¿no?, en la Sociedad Anatómica Alemana, donde fue a mostrar sus descubrimientos. Entonces, bueno, pues claro, Kölliker era Kölliker, ¿sabes? Y Cajal decía, claro, les debía chocar, ¿no?, que un español aficionado a la ciencia fuera ahí al Congreso, tío, a contar las andanzas de investigación que tenía. Y entonces se cogió a Kölliker del brazo, se lo llevó a la mesa, él se había llevado su microscopio y le enseñó las preparaciones. Y a raíz de eso, Kölliker se convirtió a la teoría neuronista y entonces a la teoría neuronal, y entonces a partir de ahí, pues Cajal empezó a ser conocido a nivel internacional, porque claro, aquí teníamos el otro problema, ¿no?, que en aquella época la ciencia pues se escribía en todo caso en alemán y aquí la escribíamos en español, ¿sabes? Y Cajal contribuyó un montón, pero claro, hasta que no consiguió, y de hecho Kölliker le tradujo algunos de sus trabajos, ¿no?, pues no fue conocido a nivel internacional. Eso es algo que hemos ido arrastrando durante muchos años. Bien, pero bueno, lo que él decía era exactamente que las neuronas se comunicaban por esos contactos sinápticos y fue capaz de dibujar esas flechas, que son las famosas flechas de Cajal, ¿no?, que simplemente dicen cómo se canaliza y hacia dónde va esa información, que a mí me parece espectacular, ¿no?, que fuera capaz con el microscopio de la señorita Pepys de ver esas flechas, que fuera capaz de dibujarlas, ¿no? Y eso nos dice que a veces tener los supersecuenciadores de la puñeta, el supercomputador de no sé qué leches y tal, está todo muy bien, pero luego hay que pararse a pensar. Ya lo he dicho 2 veces. Os dais cuenta de que me importa ese rollo, ¿no? Pues eso, ¿vale? Eso se lo digo yo a mis alumnos. Y todo eso es importante, ¿por qué? Porque al final, de donde surge la actividad mental, es precisamente de todos esos circuitos neuronales y de cómo la información fluye a través de ellos, cómo se procesa la información a través de ellos. Y eso es lo que nos hace conscientes, es lo que nos hace percibir el mundo. Y las diferencias en esos circuitos, muchas de las cuales surgen a partir de los cambios plásticos en nuestro cerebro a partir de la experiencia, pero de esas diferencias surgen las formas diferentes de percibir el mundo. Y lo hemos visto en enfermedades mentales. La percepción en personas que tienen síndrome de Down, síndrome de Williams, esquizofrenia, es distinta. Eso surge de esos circuitos. De manera que no podemos entender la cognición, el comportamiento, cualquiera de nuestras habilidades mentales sin pensar en ese circuito. Porque al final nuestros procesos mentales son una propiedad emergente del circuito. ¿Qué quiere decir una propiedad emergente? Que no se puede explicar por las propiedades individuales de cada uno de los componentes de ese circuito. Es como, aquí voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿A alguien le gusta el fútbol? Levantar la mano a los que os gusta el fútbol. Vale. Esto yo antes lo preguntaba y levantaba la mano media sala. Ahora se ve que es políticamente incorrecto decir que te gusta el fútbol. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que aunque no hayáis estado en un campo, yo solo he estado una vez, por cierto, habréis visto hacer una ola, ¿que sí? Bueno, vamos a hacer una ola. A ver, empezamos por ahí, solo con los brazos, ¿eh? No hace falta que os levantéis, a ver si nos damos una piña y la liamos. Empezamos por aquí, venga. Vale. Habéis hecho una oscilación.
No os habéis dado cuenta, pero habéis hecho una oscilación, que no depende de que tú vayas de gris y aquel de verde, ni de que uno sea más alto o más bajo. Hombre, si todos sois más bajitos, al final la ondita saldrá más chiquitina. Y si sois niños, de hecho, normalmente no sale, porque cada uno va a su bola. Pero eso significa una propiedad emergente, ¿vale? Entonces, el que nosotros tengamos propiedades emergentes, de hecho, viene condicionado en cierta medida por las propiedades estructurales. Lo que decíamos, si tengo dendritas más cortitas, si fuerais niños, la onda me habría salido más chiquitina, ¿vale? Entonces sí que vienen condicionadas por esos temas, pero además yo puedo variar esas propiedades topológicas del sistema y funcionales del sistema mediante una propiedad que es muy importante en el sistema nervioso central, que es la plasticidad. La plasticidad es la capacidad de moldear ese cerebro, la capacidad de modificar en mayor o menor grado su estructura y su función en relación con la experiencia, con el entorno, con el aprendizaje, ¿vale? Entonces, la plasticidad es algo que tenemos a lo largo de toda la vida. Pero claro, cuando uno nace, no es que sea una tabla rasa, pero es verdad que la mayor parte de la conectividad se genera postnatalmente, ¿vale? Por eso son muy importantes los primeros años de vida, o sea, los primeros me refiero hasta los 20 o por ahí, ¿no? Sí, es que tardamos 2 décadas en desarrollar un cerebro humano, porque no es trivial, ¿eh? Y después ya, cuando uno ya es adulto, pues lo que hace es reconectar localmente, a nivel más microscópico, determinados circuitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso significa que generas nuevas espinas dendríticas, nuevos contactos, reduces la potencia de otros, de manera que reconectas el circuito de una forma un poco diferente. Entonces, si hoy estáis aprendiendo algo, que espero que sí, pues estaréis formando nuevas espinas dendríticas con un poco de suerte. No os voy a cobrar, no os preocupéis. Y si os dura lo que habéis aprendido y ahora cuando salgáis lo discutís, reconsolidáis ese aprendizaje, habláis sobre ello y decís, y esa chorrada que ha dicho de no sé qué, pero tú no crees que no sé cuántos, y os peleáis un poco por ello, entonces, oye, aquello se va a quedar y esas espinas dendríticas seguramente durarán más tiempo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hace el cerebro adulto. Y luego, es verdad que algo de plasticidad se pierde. Y por eso Cajal decía, no hay nada que admire más que un hombre viejo que sepa cambiar de opinión, porque el cerebro no nos acompaña mucho, ¿verdad? Pero si uno lo cultiva, genera lo que se llama una reserva cognitiva, una reserva cerebral, que nos permiten alargar esa plasticidad. Por eso lo que estamos haciendo hoy, de venir aquí a escuchar una charla, que puede parecer un rollo, pero que aprendemos algo y tal, pues es genial. Porque incluso a los jóvenes os genera reserva cerebral. Digo a este, ya sé que hay más jóvenes por ahí, pero es el que más cerca tengo, entonces lo que tiene. Bueno, total, que el cerebro está sometido a un constante remodelado. Constantemente se están generando nuevas conexiones y perdiendo otras, ¿vale? De manera que reconectamos en distintos momentos, en distintas partes del cerebro, reconectamos el circuito, ¿de acuerdo? Y de hecho, Cajal fue uno de los primeros en darse cuenta de que eso sucedía. Y él decía que el hombre es en cierta medida escultor de su cerebro. Y eso se basaba en experimentos que él hizo de lo que él llamaba regeneración abortiva, que era el recrecimiento de esas neuronas en un modelo de lesión. Él producía la lesión y entonces veía cómo se regeneraban esas neuronas, cómo se reconectaban, ¿vale? Entonces, de hecho, eso lo vio también durante el desarrollo, porque él decía, bueno, el cerebro está muy bien, pero es un lío de mucho cuidado. Entonces, voy a irme a momentos en los que todavía se esté formando, y ahí es donde más capacidad plástica hay, como hemos dicho antes, y voy a mirar cómo está organizado. Entonces, eso lo llamaba la sustitución de la selva adulta, refiriéndose a todas esas conexiones, a todas esas dendritas que se iban brincando las unas con los otros y que hacían muy complicado comprender cómo estaba organizado el cerebro, para irse a una fase temprana del desarrollo
en la que todavía la célula, como decía, no se hallaba sumergida en la inextricable maraña de ramificaciones dendríticas. Y lo curioso de esos estudios, es que además descubrió otras cosas, ¿no? Él observó que en la punta de los axones, en desarrollo de los embriones, había eso que se llama ahora el cono de crecimiento axónico, ¿no? Y que además él postuló que seguramente se dirigía gracias a una cosa que él llamaba neurotropismo, es decir, había algo que llamaba el axón, ¿no? Que luego lo descubrió Rita Levi-Montalcini, que eran los factores neurotróficos. Pero vamos, entonces él decía, esto es otra ilustración del neurocómic, él decía, es preciso sacudir enérgicamente el bosque de neuronas cerebrales adormecidas. Hay que hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Moraleja, no pongáis Telecinco. ¿Vale? Claro, todas esas cosas, fijaos, ahora nos parece increíble que con este microscopio fuera capaz de ver lo invisible, porque él no vio las sinapsis, él no vio esos espacios sinápticos, eso lo vemos ahora con los microscopios electrónicos, ¿no? Entonces, él no lo podía ver, pero de hecho, ese saber ver que ahora podemos corroborar con nuestros supermicroscopios superpoderosos y tal, ¿no? Y ver incluso las moléculas dentro y tal, pues eso él fue capaz de inferirlo a partir de esos dibujos que habéis visto, ¿vale? Que es, yo creo, lo más emocionante, ¿no? en ciencia, el saber ver más allá de lo que estás viendo. Y fijaos, esa conceptualización biológica de los recuerdos, porque él decía, en la sinapsis se produce el recuerdo. Bueno, pues ahora estamos estudiando lo que es de hecho en el laboratorio estamos haciendo experimentos sobre ello, lo que es la teoría que se llama del engrama, que sería esa conceptualización biológica de la memoria. ¿Cómo funciona esta teoría? Pues nosotros siempre hemos pensado, bueno, pues venga, vamos a mirar qué regiones tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Ah, vale, pues si se lesiona esta región, el tipo no puede aprender. No sé si habéis visto Memento, que no es capaz de recordar. Bueno, pues tiene lesionada una región que se llama el hipocampo. Pues muy bien. Pero claro, eso te puede decir que se te ha roto la estructura para poder aprender. Pero claro, ¿cómo guardas cada recuerdo? Porque si se guardan todos en el mismo sitio, a ver luego cómo los distingues, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos estudiando en este momento es esa conceptualización biológica a partir de una estructura que se llama el engrama. ¿Qué dice el engrama? Que cuando yo tengo una experiencia o aprendo algo, parte de mis neuronas, no todas, solamente una pequeña parte, lo que se llama, a ver, qué nombre más bonito, una asamblea neuronal. ¿Vale? Pues la asamblea neuronal se reúne y dice, yo me voy a acordar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas neuronas se conectan más a partir de sus sinapsis. Y entonces, esas neuronas han quedado, es como si hiciéramos un club de amigos, ¿no? Los del club estamos más conectados. Nos hablamos más, hacemos un grupo WhatsApp, nos mandamos mensajitos, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿te acuerdas del día que no sé qué? Bueno, pues esa asamblea neuronal está súper conectada, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando yo no me estoy acordando de, en este caso, de la Torre Eiffel, pues esas neuronas, aunque están más conectadas, están ahí como actuando, bueno, pues sí, pues tal, pues cual. Pero ¿qué pasa? Que cuando me vuelvo a acordar de la Torre Eiffel, las mismas neuronas se activan, entonces yo me acuerdo. Pues nosotros estamos utilizando precisamente ese concepto. Aquí tenéis el concepto un poco más esquemático, ¿no? Nosotros enseñamos al ratón una tarea, pero ese ratón le hemos marcado con una proteína fluorescente, que lo hacemos con un sistema genético, ¿no? Le hemos marcado las células que se activan durante un determinado aprendizaje. Entonces, bueno, pues el ratón aprende y una celulita se me activa. Muy bien. Entonces, esas celulitas se me quedan
más conectadas entre sí. Y entonces cuando el ratón recuerda, bueno, pues se vuelven a activar las mismas. Pues yo puedo hacer cosas con eso, puedo manipularlas. Y, por ejemplo, puedo decir, pues Ale, ahora te voy a inactivar justo esas neuronas. Si yo voy y cuando el animal tiene que acordarse de dónde le habían dado, en este caso un pequeño shock, pues yo no le dejo que se activen esas neuronas en grama, el animal no se acuerda de nada, de nada, de nada. Le he borrado la memoria. Imaginaos que en algún momento podamos hacer eso con personas que padecen estrés postraumático, por ejemplo, o una fobia. Imaginaos que pudiéramos borrarles ese recuerdo. Otra cosa que hemos visto es al revés. Nosotros, en un modelo de Alzheimer, a pesar de que el ratón no recuerda, si yo le reactivo las neuronas en grama, puedo recuperar esa memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor las personas con Alzheimer en estadios tempranos, aunque ya no se acuerden, el recuerdo sigue ahí. Y de hecho, no sé si habéis visto los trabajos que muestran, y lo habréis a lo mejor comprobado con algún familiar, que cuando tú le pones a esa persona un recuerdo emocional como una canción de su época, de repente es capaz de recordar más cosas o es capaz de reconectar, ¿no? Bueno, pues ese sería el principio. Y no solo eso, no veis nada porque hay luz, pero las podemos ver. O sea, aquí estáis viendo un recuerdo. ¿A que nunca habíais visto un recuerdo? Bueno, pues ahora ya podéis ir por ahí y decir, chaval, he visto un recuerdo. ¿Vale? Unas células en grama. Fijaos, la plasticidad no solamente es importante para ese aprendizaje, para que mis células en grama se conecten más y formen un recuerdo. Es también importante porque es el secreto del éxito de la especie humana. De hecho, la plasticidad ha jugado un papel fundamental en la historia evolutiva de nuestra especie. Y de ella dependen el aprendizaje y la memoria. Fijaos, los genes que tienen que ver, las variantes genéticas que tienen que ver con plasticidad son las que han permeado a la especie humana, comparados incluso con otros mamíferos no humanos o con otros homínidos, ¿vale? Son los genes que se favorecen. ¿Y por qué se favorecen? Porque lo que nos caracteriza a los humanos, como decíamos antes, es que nuestro desarrollo cerebral es postnatal, aprendemos de la experiencia. Y eso nos permite que no necesitemos llevar todos los aprendizajes ya en nuestro cerebro al nacer, sino que podamos aprender también de la experiencia de los demás, ¿vale? Entonces, esa plasticidad obviamente supone una dependencia de los estímulos externos y, de hecho, en el humano el crecimiento fetal es postnatal, el crecimiento cerebral fetal, ¿no? Y fijaos, esa necesidad de que el entorno sea parte integrante de nuestro desarrollo cerebral es lo que se produce cuando aparecen pues, el lenguaje, la cultura simbólica. ¿Por qué? Porque necesitamos poder transmitir culturalmente la información, ¿vale? Entonces, el lenguaje, la cultura simbólica, produjo una presión selectiva que llevó al aumento de las capacidades de aprendizaje y memoria y, por tanto, a la necesidad de sustentarlas a través de la plasticidad. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que ese cerebro humano es el que está cambiando el mundo. Y estamos cambiando el mundo desde muchos puntos de vista y cada vez más rápido, ¿no? Hay una exponencialidad, una cierta exponencialidad en cómo estamos cambiando las cosas. Pero en parte eso se debe no solamente al crecimiento cerebral, sino que a cada vez tenemos más regiones de nuestra corteza cerebral, que es esa que hay una corticalización durante la evolución, ¿no? Bueno, pues cada vez tenemos más regiones que no se dedican a cosas específicas, que no son ni motoras, ni sensoriales, sino que se dedican a asociar información. Se dedican a darnos esa capacidad que perdemos cuando usamos mucho Google, por cierto, porque nos da todo el rato sugerencias, de asociar información, ¿no? Y de cuando ves algo recuerdas otra cosa y entonces la asocias con otro conocimiento y eso es lo que permite al final generar esos nuevos conocimientos, ¿no? No solamente la expansión de la corteza cerebral, que es una de las regiones más plásticas, es que la plasticidad
también conlleva una expansión de la conectividad. Y ahora ya sabéis que lo que decimos es que nosotros somos, eso lo dice Sebastián Seung, ¿no? Nosotros somos nuestro conectoma. No somos tanto el número de neuronas, que ahora ya sabemos que más neuronas no quiere decir que seas más listo. De hecho, Einstein no tenía más neuronas que el resto, pero las tenía mejor conectadas. Entonces, eso es el conectoma. Nosotros en el laboratorio estamos estudiando el conectoma de diferentes mamíferos. Entonces, podemos generar pues, mapas de esa conectividad cerebral, como estos que veis aquí. Y lo estamos haciendo en colaboración con Linus Manuyens del SEU Allen Atlas, Allen Joint Center en Nanjing. Él es un ex estudiante de mi laboratorio, un ex postdoc. Y si habéis visto la exposición, habréis visto esta imagen. Esa es de mi laboratorio, de este chico, que se llama Linus y que es de Vic, por cierto. Y entonces lo hacemos a partir de técnicas de transparentado del cerebro. Eso es un cerebro, que ya sé que casi no lo veis, pero es un cerebro transparente. Le quitamos los lípidos y entonces lo hacemos transparente a la luz y podemos ver dentro las proteínas de todas estas células nerviosas. Entonces podemos hacer un mapa, lo que se llama mesoscópico del cerebro. No mirar solamente una pequeña región, sino mirarlo en conjunto. ¿Vale? Bueno, pues ya llego a mi fin, creo. No sé si os quería contar. Sí, ya está, ya llego a mi fin. Y solamente decir que, por suerte, en España, en neurociencia, estamos a hombros de gigantes, como Cajal, como la Escuela de Cajal, como muchos neurocientíficos actuales también, y por nombrar algunos, nombro a Rafa Yuste, que es uno de los más conocidos, ¿no? Y la verdad es que el siglo XX fue el siglo de las luces de la neurociencia y ahora tendríamos que intentar que no solo la neurociencia, sino la ciencia española pudiera despegar y con medios menos exiguos de los que tenía don Santiago, pues pudiera, digamos, brillar como se merece en ciencia, ¿no? Y me gustaría dejarlo con un par de reflexiones. Él decía, toda obra grande es el fruto de la paciencia y de la perseverancia, combinadas con una atención orientada tenazmente durante meses y aún años hacia un objeto particular. Los científicos no tenemos proyectos, tenemos obsesiones. Y eso es un poco lo que viene a decir Cajal. Yo recuerdo cuando me casé, que íbamos en el coche con mi marido recién casados y yo iba pues, a mi bola, como siempre. Y entonces él, claro, no me conocía todavía, me preguntó, dice, ¿en qué piensas? Supongo que él pensaba que yo le iba a decir, pues en nosotros, en el futuro, no sé qué, en nuestra vida. Y entonces yo le empecé, bueno, es que, ¿sabes el experimento ese que te conté el otro día de las ratas? Pues es que no acabo yo de entender, porque ¿a ti qué te parece? Y me miraba como diciendo, está muy mal, hija. Pero es lo que pasa, o sea, cuando haces algo que te gusta, realmente te cambia la vida. Y después de muchos años mi marido me decía, es que tú tienes mucha suerte, porque tú haces lo que te gusta. Digo, pero no decías que estaba yo mal de la cabeza con mis obsesiones. Pero fijaos, el otro mensaje que os quería transmitir es que, de hecho, por un lado, a veces tienen que haber esas casualidades, ¿no? De repente una nueva técnica te permite tener una mirada diferente. Y esa mirada diferente combinada con una tenacidad, una perseverancia y una pasión y una persona capaz de ver, pues de repente te abre mundos inexplorados, mundos increíbles, ¿no? Y la última cosa que, obviamente siendo hija de una pintora, no puedo evitar decir, es que Cajal también era un artista, y lo veis claramente en sus dibujos, pero además inspiró a otros artistas. Y si os fijáis aquí, en esta parte del dibujo, ¿verdad? Os suena, ¿no? Bueno, entonces, nada, simplemente volver a hacer énfasis. Yo ahora soy presidenta del Consejo Español del Cerebro y estamos preparando lo que se llama el Plan Español del Cerebro, en la esperanza un poco vana de que algún político nos haga caso. Pero al final
la conquista del cerebro, que en parte es como una enorme sinfonía, yo creo que nos va a llevar a una conquista todavía mayor. Y es esa quinta revolución, que es la revolución humana. Es la que, ojalá, que nos permita volver, ¿no?, a escalar las cosas al tamaño humano, digamos, a la voluntad humana. Y nos permita volver a pensar en los demás, volver a acercarnos con toda la tecnología que queráis, ¿no?, pero a nuestras formas de hacer las cosas, a la empatía, al no estar tan estresados que no seamos capaces ni siquiera de dedicarle 5 minutos a pues, esa persona que lo necesita, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Bueno, creo que he dejado 20 minutos para preguntas, que no está mal, ¿eh? Hola, buenas tardes. Me interesaría saber, has hablado de cómo las neuronas, en cuanto tú las puedes activar y puedes incluso borrar recuerdos. ¿Estos recuerdos cómo se fijan? ¿Cómo se? Fijan. Quiero decir, has hablado de que puedes encender o apagar una neurona, pero desde un punto de vista estrictamente bioquímico, ¿cómo está fijado un recuerdo? ¿Y en qué se diferencia el recuerdo de la Torre Eiffel al de la Santa María del Mar? Sí. Bueno, a ver, yo aquí he simplificado un poco porque no tenía mucho tiempo para hacerlo. Parece que hay algunas condiciones previas para que las neuronas puedan aceptarlas en el club del engrama, que es que sean más excitables y, por lo tanto, más fácilmente activables y que sean capaces de producir, digamos, cambios estructurales. De manera que, por ejemplo, con CREP, ¿no? Bueno, nada, es un factor de transcripción, una cosa que hace que se enciendan los genes. Bueno, pues lo que parece que sucede es que las neuronas que se activan con una determinada experiencia, y esto hasta que no hemos tenido técnicas de tagueado o de marcado de engramas no lo hemos podido ver, pero parece que esas células se conectan, se produce más potenciación a largo plazo y más conectividad estructural entre ese club de células. Pero lo que puede pasar también es que alguna de esas células forme parte también de otro recuerdo. De manera que cuando yo recuerdo esto, asocio con otro recuerdo, por ejemplo, ¿vale? Y eso además no se produce solamente en una región cerebral. De manera que, por ejemplo, si yo lo estoy asociando, o sea, yo me acuerdo de que me has hecho esta pregunta, pero luego yo cuando me acuerde lo asociaré a que estábamos en el CCCB, a que, yo qué sé, hacía calor, a que, ¿sabes? Entonces, todas esas otras informaciones también están relacionadas con ese engrama. Y eso se llama consolidación de sistemas. De manera que un recuerdo no está solamente en una parte del cerebro, sino que está distribuido, tiene una distribución. Pero el recuerdo, ¿cómo está fijado? Quiero decir, ¿Te refieres cómo está materializado? Claro, eso no lo sabemos. O sea, lo que sabemos es que, digamos que cuando yo activo un grupito de células, se recupera el recuerdo. Bioquímicamente, seguro que no es solamente una cascada, porque eso es mucho más complejo. ¿Cómo se consolida a largo término? Eso es otro problema, porque claro, hay memorias a más corto plazo, que esas no dependen de engrama. En cambio, las que son a más largo plazo, sí. Es decir, la memoria de trabajo, por ejemplo, tiene un mecanismo diferente, que tampoco conocemos del todo, pero vamos poco a poco entendiéndolo más. Pero claro, es una información que es muy lábil. De hecho, yo miro un número de teléfono y me acuerdo 3 segundos hasta que lo marco. Pero si por el medio mi hijo me dice, oye, mamá, que no me has dicho no sé cuántos, brum, me tengo que ir a volver a mirarlo al papel, ¿sí o no? O sea, es mucho más lábil y mucho más susceptible a factores distractores, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, digamos que un disclaimer es que no todas las memorias se guardan ni se consolidan de la misma manera
Y de hecho, las que mejor se consolidan son las que tienen que ver con la memoria episódica, con la experiencia personal. Es decir, yo no me tengo que aprender dónde estaba de pequeño ni cómo era mi cole, me acuerdo, Santas Pascuas Marineras. También tiene su punto, porque si yo ahora os digo, recuerda tu colegio, tú te acuerdas, te aparece la imagen y ¡up!, se te va, ¿sí o no? Intentadlo, ya veréis. O ¿quién era tu amigo de no sé qué? Eso te acuerdas, pero ¿y cómo era? Y te acuerdas de su cara un segundo, pero luego se te va, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen todos esos fenómenos? Son cosas que todavía pues, estamos investigando, ¿no? Que es lo bueno, porque si ya lo supiéramos todo, yo me quedaría sin trabajo. No, a lo mejor lo has explicado y me he perdido yo, pero no me ha quedado claro qué significa que una célula, una neurona se active Sí. y cómo se detecta si está activada o no. Sí, eso es muy buena pregunta. En cierta medida lo he intentado decir, pero es lo que decimos, que como me estaba basando más en los hallazgos de Cajal, igual no he explicado todo. Vamos a ver, cuando una neurona decimos que se activa, lo que sucede es que por esos puntos de contacto empiezan a llegar informaciones, ¿no? Esas informaciones normalmente pueden llegar de dos maneras. Pueden llegar o por unos, o sea, en la membrana celular hay unas proteínas, ¿no?, que permiten entrar determinadas cargas eléctricas, vamos a llamarlas. Cargas que son el potasio, que tiene una carga positiva, el cloro, que tiene una carga negativa, y así, ¿no? Entonces, todas las células tienen una cierta carga eléctrica. En las neuronas es una carga eléctrica negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo envío dopamina a una neurona, ¿vale? Vale, dopamina, para que te actives. Entonces, bueno, según qué receptor se activaría o no, pero vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa dopamina, cuando se fija al receptor, lo que hace es cambiar, cuando hay suficiente dopamina, cambia la carga eléctrica de la neurona. Entonces, cuando la neurona cambia de carga eléctrica relativa, se produce una despolarización. Es decir, si antes estaba polarizada hacia el lado negativo, ahora, como le entran muchos iones positivos, se va hacia el lado positivo. Y esas cargas son pequeñas corrientes eléctricas que luego se transmiten a través del axón, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que activo la neurona, lo que me sucede es que realmente he producido esa despolarización en la neurona. Entonces, esa despolarización, que por eso cuando nosotros ponemos electrodos en la corteza cerebral de alguien, por eso, a no ser que tengas el electroencefalograma plano, que también, ¿no? Pero si no, pues tú ves las onditas eléctricas. Y esas ondas eléctricas, pues depende mucho de cómo sean, te demuestran si una persona está despierta o está dormida, ¿no? O incluso ahora con los de alta densidad, pues es que estás concentrado porque tienes más ondas gamma y no sé dónde tú vas. Pues muy bien. Entonces, lo que reflejan es básicamente esa actividad neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo activo la neurona, a través del axón se conduce esa carga eléctrica y cuando llega al final del axón, que es donde se liberan las moléculas químicas, ¿no?, para que se produzca la traducción electroquímica del mensaje, pues lo que sucede es que se liberan, si te acuerdas en la sinapsis se veían unas vesiculitas, pues se liberan unos neurotransmisores. Y entonces ya la siguiente neurona pues o se activa o se inactiva. Por ejemplo, si es una neurona inhibitoria, pues lo que hace es inhibir a la siguiente neurona, ¿no? Es decir, tú quieto. Que eso también es muy importante, porque al final el cerebro trabaja con esos dos sistemas fundamentalmente, ¿no? Excitación, inhibición. Es como en los coches, el freno y el acelerador. Entonces, si yo estoy excitando, es como si estuviera dándole al acelerador. Si me paso de acelerada, pues vamos mal porque me choco. O en el caso del cerebro, pues puedo tener convulsiones. Si me paso de frenada, entonces voy demasiado lento y puede pasar, en el síndrome de Down, por ejemplo, hay demasiada inhibición. No sé si te lo he explicado muy bien, pero vamos.
A ver si lo sé preguntar yo, porque cuando hacéis estos experimentos con ratones, que has enseñado ese gráfico que era muy fácil de entender con la Torre Eiffel, ¿no? La estás viendo y luego la recuerdo. Para evocar, para volver a tener esos recuerdos, ¿jugáis con algún parámetro ambiental? Es decir, con los sentidos, con el olor, la situación espacial, o solo es con este sistema de inhibición y activación? No, con el contexto. O sea, nosotros trabajamos fundamentalmente en el contexto porque una de las regiones que se encarga de que tú tengas orientación visoespacial y que sepas que las cosas están situadas en un lado o en el otro, eso se llama orientación alocéntrica, ¿no? Porque egocéntrica es que eso no sé, a ti te pasa así. Que, ¿sabes esto? Que cuando entras en la habitación del hotel dices, vale, sí, entro en la habitación del hotel, sales y te vas hacia el lado que no toca. Sí, sí. Eso es egocéntrico. Yo he entrado para la izquierda, pues salgo para la izquierda. Que no, que es al revés, tal, ¿no? Pues alocéntrico es esa parte más contextual, ¿no? Y entonces nosotros utilizamos eso porque eso depende mucho del hipocampo y como sistema modelo experimental nos viene muy bien, pero se han hecho estudios de engramas pues también con temas de, por ejemplo, sociales, o sea, el engrama social, que eso pues depende de toda otra serie de factores, ¿no? Es decir, se han estudiado diferentes tipos de memoria. Y entonces lo que estás diciendo es que la posición del ratón en un espacio es la posición relativa de ese ratón en ese espacio, si la reproduces similar a cuando se ha generado el recuerdo, fomenta que lo recuerde de nuevo. Exacto. ¿No? O, por ejemplo, en nuestro caso, que identifique un contexto como que ahí ha pasado algo bueno o algo malo o no ha pasado nada. Vale. Y con nosotros sí que está demostrado algo de que nuestros sentidos yo siempre he escuchado que el olfato, por ejemplo, es mucho más capaz de transformarnos, de transportarnos a un recuerdo. Claro. ¿Eso tiene sentido? Tiene todo el sentido. Básicamente, a ver, pasa sobre todo con el olfato, ¿eh? ¿Por qué? Porque es uno de los sentidos más antiguos, digamos, y además ese cerebro olfatorio está muy conectado con el hipocampo, ¿vale? Entonces, el hipocampo te da ese recuerdo del contexto también. Entonces, cuando tú activas esa vía olfativa, pues es lo típico, ¿no? Y además, si encima tiene un componente emocional, pues mucho más, ¿no? Pero tú hueles el pan y te recuerda a casa de tu abuela y lo ves vívidamente, ¿no? Entonces ahí ya el hipocampo recluta también a la corteza cerebral y tal, entonces ya tienes todo el mare magnum de esto, ¿no? De hecho, hubo un paper hace unos años en Science, una de las revistas más prestigiosas, en las que hacían un estudio con estudiantes, ¿no? Que tenían que hacer una prueba cognitiva al día siguiente. Entonces, tenían dos grupos. A uno de los grupos le exponían a un olor mientras estaban estudiando y luego se iban a la cama a dormir, que ahí reconsolidas todo porque haces como una moviola de todo lo que has aprendido durante el día. Pues durante esa moviola, digamos, pues les volvían a exponer al olor. Y entonces, al día siguiente, al otro grupo, pues no le hacían nada, no les ponían ningún olor. Y al día siguiente, durante el examen, al grupo que había estado expuesto al experimento, a los olores y tal, le volvían a poner el olor y al otro grupo no. Y lo hacían mucho mejor los que estaban con el olor delante, entonces lo llamaron la chuleta olfatoria. Que al final las chuletas son eso, ¿eh? La chuleta, como tienes que, en mi época, como tenías que escribirlo tanto, al final reconsolidabas la información por defecto. Tú te creías que estabas haciendo ahí la chuleta y luego ni la necesitabas. Pero ya me lo sé. Hola. A ver, que si yo me lo enfoco bien lo que quiero saber. El cine y la literatura fantástica es un cerebro súper trabajado. ¿Cómo cree que está enfocado? Como tengo tanta voz, ¿cómo cree que se ha enfocado a lo largo? Porque ha habido muy buenos escritores de ciencia ficción y con mucho prestigio, películas con buenos directores y que teóricamente enfocan muy bien todo lo que es el cerebro, la manipulación. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de fantasía, según sus conocimientos? Hay un poco de todo, ¿no? O sea, creo que hay películas que reflejan muy bien pues, determinadas, por ejemplo, patologías, ¿no? Como ¿cómo se llamaba la del chico este autista, hombre? Rain Man, ¿no? La de Rain Man. Sí, exacto. Y luego, o sea, hay algunas que realmente lo captan muy bien y lo explican. Hombre, siempre, a ver, lo teatralizan un poco porque si lo hicieran muy científico no lo vería nadie, ¿no? O la de Memento. La de Memento es un pelín más exagerada, pero
pues se parece un poco a un caso real, ¿no? En el que la persona tenía solamente 7 segundos de memoria. Esa es la de Despertares también, ¿no? O sea que, ¿sabes? Sí, yo creo que sí que se ha intentado captar bastante bien y muchas de ellas tienen una muy buena base científica, porque además los directores se han documentado muy bien y demás. Luego las hay de ciencia ficción para imaginarse el futuro y eso es como lo de Julio Verne, ¿no? Pues, joder, para eso está el cerebro humano, para imaginarse el futuro. De hecho, el cerebro humano vive en el pasado imaginando el futuro. Y eso es lo que tiene que ser, porque eso yo creo que es una de las herramientas más poderosas para avanzar, ¿no? Y seguramente pues, esa capacidad de imaginar mundos nuevos, que muchas veces perdemos porque, no sé si os gustan las TED Talks, pero Sir Ken Robinson decía en su TED Talk decía que la educación mata la creatividad, ¿no? Y claro, cuando tú eres pequeño, pues no tienes tantos corsés, ¿no? Y entonces te dicen, dibuja una casa, y tú dibujas ahí una casa redonda o yo qué sé. Luego te dicen, no, hombre, la casa no es así, hijo. Mira, la casa es así. Y te enseñan a pensar, ¿no? En donde toca, digamos. Que yo siempre digo que que a mí me gustaría saber para qué educamos, ¿no? Porque si es para que todos pensemos igual, pues estupendo, pero no sé si eso es el asunto, porque después te han enseñado que todo tiene que ser como tiene que ser. Y luego sales y te dicen, pero sé creativo, hombre. Y dices, joder, macho, pues si tú mismo... Ay, esto está grabándose, qué horror. Si tú mismo me has enseñado a no serlo, ¿sabes? Entonces, claro, es como un poco una contradicción, ¿no? Así que a mí me encanta la ciencia ficción y pues hay cosas que acaban pasando, la verdad, ¿no? Bona tarda. En un cervell sense cap patologia és possible que hi hagin connexions fallides? És a dir, que no s'aconsegueixi el resultat previst. I suposant que sí, ¿hi ha algún sistema de control sobre això? Hablamos de conectividad, ¿verdad? Sí, de hecho los problemas de conectividad, el tema es, y no lo he puesto porque al final decidí quitarlo porque es más complicado, pero de alguna forma la plasticidad también tiene un precio. Es decir, la inteligencia humana y la plasticidad como sustrato de esa inteligencia tiene un precio y es que hace al cerebro más lábil también. Entonces, en muchos casos de enfermedades genéticas, como el síndrome de Down, como el síndrome de Fragile X, ahí hay una mal conectividad que se produce durante el desarrollo. Yo puedo intervenir en cierta medida, favoreciendo la plasticidad exógenamente, pero está claro que hay un déficit en la plasticidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos con síndrome de Down, lo que intentamos hacer es identificar qué genes son los responsables de esa mal plasticidad y, de alguna forma, intentar corregirlos. En nuestro caso, como estamos trabajando con una trisomía, lo que hay es exceso de dosis. Entonces, por ejemplo, en mi laboratorio vimos que había una quinasa, que es una enzima, que estaba sobreactivado y entonces cuando está sobreactivado altera la plasticidad. Entonces, lo que hacemos es, mediante un inhibidor de esa enzima, intentamos normalizar la actividad y eso permite que después la plasticidad que yo consigo al aprender se mantenga y no se difumine, digamos, ¿no? En el Alzheimer también pasa. El Alzheimer es un síndrome de desconexión cerebral, de hecho. Lo que nos pasa sobre todo es que las neuronas, por culpa de determinados factores, los depósitos de amiloide, las neurofibrillas y demás, pierden la conectividad entre sí. Entonces se va produciendo ese síndrome de desconexión, ¿no? Además de pues, las atrofias y demás, ¿no? Pero sí es básicamente eso. Y luego hay otros cuadros, en la esquizofrenia también se producen alteraciones en la conectividad. O sea que, de hecho, en la diapositiva que he puesto de la mal conectividad, lo que se ve es que en muchos de esos casos, y en factores exógenos también pueden contribuir, como el estrés, producimos esa alteración en la conectividad, que puede ser o bien una mal conectividad o una reducción en la conectividad. O sea que sí.
Buenas tardes. Un poco ya las has contestado. Yo te quería preguntar sobre el cerebro esquizofrénico y exactamente qué es lo que diferencia de las conexiones en unas conexiones normales, ¿no? Ahí un poco lo que sucede es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, ahí hay dos elementos. Uno es estructural, que es que realmente se producen alteraciones estructurales a nivel de las espinas dendríticas y demás, pero luego hay otro que es funcional, es decir, incluso en las conexiones que existen, ese lenguaje electroquímico no funciona correctamente. Y eso se produce sobre todo en algunos sistemas, o sea, no se produce igual en todo el cerebro, sino que hay regiones, como la corteza cerebral, en los que se producen más alteraciones. Y eso es lo que, bueno, en principio pensamos que tiene que ver con los síntomas, ¿no? Una pregunta concreta respecto al recuerdo. Sí. El recuerdo de los sueños. Que, a ver, yo he comprobado que me despierto, recuerdo perfectamente un sueño y si muevo un poco la cabeza, lo pierdo. Entonces, no sé qué base fisiológica puede tener eso. Pues básicamente lo que sucede con los recuerdos de los sueños es que son muy lábiles porque solamente, o sea, si tú quieres recordarlo, tienes que acabarte de despertar y escribirlo, pero tienes que mantenerlo conscientemente en tu cerebro, porque si no, es lo que tú dices, o sea, se pierden. Curiosamente, es que esto de los recuerdos, no te creas que es una parte que no está muy bien estudiada. El olvido, hay varios tipos de olvido. El olvido puede ser un olvido porque como no estás reutilizando esa información, no estás reconsolidándola, pues se va perdiendo la información. Pero hay otros tipos de olvido también, que están más relacionados con un nuevo aprendizaje. O sea, no es que olvides, sino que reaprendes otra cosa y entonces reescribes el fichero, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte que a mí me parece siempre muy interesante, pero no acabamos de comprender bien cómo funciona, que es la amnesia infantil. Muy poca gente tiene recuerdos, gracias a Dios, de antes de los 3 años. Y normalmente los que tienes son recuerdos falsos, porque tú también puedes insertar recuerdos falsos. Y ahí hay toda una corriente de neurocientíficos, sobre todo en Estados Unidos, que estudian ese fenómeno. Y de hecho, ha habido varios casos muy renombrados, ¿no? De imbuir un recuerdo en una persona de algo que ha pasado y que no había pasado. Incluso gente que ha ido a la cárcel por malos tratos porque la niña cuando fue a hablar con la psicóloga pues al final se convenció, no sé qué, y no era verdad, ¿no? Y otra cosa que pasa es que tú cada vez que traes la memoria al plano consciente, en cierta medida la cambias, porque reconsolidas. La historia del pescador, ¿no? Que la primera vez que cuenta cómo era el pez era así y la última vez era así, ¿sabes? Había 10 personas en la sala y luego había 100, ¿no? O sea que ahí hay muchos elementos que todavía no acabamos de conocer bien. Pero bueno, a mí me parece súper fascinante, vamos, entender todos esos procesos. Muy bien. Hola. Yo quería comentar que a veces los adultos nos cuesta entender a los adolescentes y retomar la idea que está apuntado antes de que hay una fase en la que se desconecta una parte de la conexión establecida y se vuelve a reelaborar, ¿no? Sí. Me gustaría que lo comentaras. Muy bien. Bueno, a ver, lo de los cerebros adolescentes, quiero decir, es verdad que cuando uno se hace cada vez más adulto, pues lo que decíamos, ¿no? La plasticidad no es la misma. Hay que fomentarla. O sea, yo, por ejemplo, la fomento mucho porque, claro, tengo muchos estudiantes de doctorado que cada vez son más jóvenes y entonces o me adapto o muero, ¿no? Pero también es verdad que justamente los adolescentes, pues no son los más fáciles, porque hay una cosa que se llama el síndrome adolescente, que es que todavía no se les ha desarrollado la corteza prefrontal y, en cambio, todo el sistema emocional ya está desarrollado. Y entonces, claro,
son estos rollos de que son hiperemocionales y un día todo es maravilloso y al día siguiente todo es un desastre, y es lo de buenos días, cariño, y que atienden de buenos, ¿no? O que no te lean la cosa emocional, y entonces tú les estás diciendo algo que es muy importante y no te hacen ni caso, y en cambio les dices una cosa que no es, ay, pues ese pantalón igual no te queda muy bien, y es un drama ahí que te mueres, ¿no? O sea que yo creo que justo el síndrome de adolescente, yo creo que ni los padres más jóvenes lo llevan bien. O sea que yo creo que ahí no es tanto la edad como realmente que les falta un verano, vaya. O un par. Tenemos una última pregunta por aquí. Buenas tardes, Mara. Gracias por la charla. Yo tenía un par de preguntas. La primera es que has hablado del modelo animal de los ratones. En neurociencia, ¿qué otros modelos animales usáis? Y la segunda, sé que el síndrome de Down, bueno, es un caso que trabajas mucho. ¿Y cómo conseguir replicar ese modelo en animales? Muy bien. No, es una pregunta muy interesante. Es decir, en neurociencia intentamos utilizar diferentes modelos. Se ha utilizado desde la drosófila, el pez cebra. El ratón es el más utilizado por una razón bastante práctica, y es que conocemos muy bien su genoma y hasta ahora eran los que se podía manipular. Bueno, en drosófila también se puede y en pez cebra, pero en mamíferos el más fácil era el ratón. El problema del pez cebra y de la drosófila es que la estructura cerebral es bastante diferente. Entonces, dentro de todo, al menos estás en los mamíferos con el ratón, y a pesar de que la corteza cerebral, por ejemplo, es muy diferente y hay funciones que no puedes estudiar, lenguaje, pues difícil, ¿verdad?, que estudiemos el ratón. Dice, buenos días, ¿me dice usted qué tal está? Dice, pues va a ser que no. O funciones superiores, ¿no? Pero sí que muchas de las funciones básicas tienen los mismos fundamentos fisiológicos y neuroquímicos e incluso físicos, ¿no? Entonces, ahí te proporciona un modelo experimental que la verdad es que es súper valioso. Y lo que pasa es que sí que siempre que se puede sustituir por algo, pues lo intentamos sustituir. Como sabes, está súper regulado, con lo cual pues siempre se evalúa todo a nivel ético para que no haya nada que pueda causar sufrimiento y demás, y qué sé yo. En el síndrome de Down, de hecho, el primer modelo fue una casualidad, porque se produjo por una irradiación una alteración que se llama una translocación robertsoniana, que produjo una trisomía. Entonces, bueno, pues dijeron, anda, pues justo lo que se ha puesto en 3 copias es el cromosoma 16, y ahí están la mayor parte de los genes del cromosoma 21 humano. Y entonces se estudió el modelo y resulta que tenía muchos de los síntomas y signos y tal, que también se ven en las personas con síndrome de Down. Y la verdad es que fue a partir de ahí que despegó la investigación en síndrome de Down, y hemos pasado pues, de prácticamente no tener absolutamente ningún conocimiento ni ninguna posibilidad de ensayar terapias farmacológicas, a que ahora, en el último review que hemos escrito nosotros, pues hay en este momento más de 30 ensayos clínicos que ya ha pasado al humano, y más de 200 trabajos preclínicos que estudian diferentes intervenciones terapéuticas y demás. O sea que la verdad es que es un modelo valiosísimo, ¿no? Y nosotros como neurocientíficos estamos agradecidísimos a que se puedan utilizar esos modelos experimentales. La trisomía se produjo por casualidad, por una radiación, o sea, se estaban utilizando rayos X en un ratón y se produjo una translocación. En ratones, sí, se produjo espontáneamente, digamos. Pero bueno, eso nos permitió, y a partir de ahí pues se han desarrollado otros modelos, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Mara. muchas gracias.